Saludos amigos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo podríamos nosotros convertir componentes de hornos de microondas como un ventilador y el motorcito del plato giratorio en un ventilador de mesa, un pequeño ventilador de mesa con función también de oscilación lateral. Estos ventiladores tienen la característica de que nos pueden brindar un flujo de aire bastante potente. La verdad, para el tamaño y el tipo de piezas que lleva, pues la verdad no deja nada que desear. Voy a sugerirles cómo armarlo, incluso con la base de un ventilador y el selector de velocidades. Reciclando componentes vamos a obtener este resultado. Voy a sugerirles cómo hacer la interconexión y cómo lograr este objetivo. De modo que si estás viendo el video en versión corto, te invito a darle en el icono en la esquina inferior derecha de la pantalla para ingresar al video completo. Y si estás viendo el video en versión largo, pues igualmente bienvenido. Vamos al video. Entonces los materiales que vamos a reciclar para este pequeño montaje son los siguientes: el ventilador del horno de microondas con sus aspas y por supuesto que se encuentre en buenas condiciones, ¿verdad? Que funcione. Igualmente el motor del plato del horno de microondas que tenga su acoplador y que también se encuentre en buen estado. Vamos a ocupar también un cable de alimentación, que en nuestro caso es para 120 voltios. Fíjense que es de dos conductores. Y también esto es opcional, pero bueno, yo recomiendo que lo procuremos conseguirlo, que es el selector de velocidades de un ventilador normal de 3 velocidades, ¿verdad? Los hay rotativos y los hay de este tipo de teclas. Yo sugiero este, pero igual funciona el rotativo. Acá esta sería la base en donde nosotros vamos a utilizarlo como base para poner el ventilador acá arriba y el motor de plato acá abajo. Esta base es de un viejo ventilador de mesa que teníamos por ahí, pues ya no sirve, pasó a desuso y nos quedó la base, entonces yo voy a aprovecharla. Pero ustedes igualmente pueden construirse una base, puede ser de madera, de lata, lo que ustedes consideren, donde puedan crearle una base de soporte a el motor del ventilador y a los demás componentes. Ok, este selector de velocidades era precisamente el que venía con este ventilador, entonces va a caber aquí adecuadamente. Ok, el motor del ventilador tiene dos terminales, algunos de ellos tienen tres, en este caso tiene solamente dos. Como pueden ver, el motor del plato giratorio tiene también dos terminales. El cable de alimentación que vamos a usar tiene también dos conductores, o sea, dos terminales. Y el selector de velocidades pues tiene un terminal de línea marcado acá con la letra L, que es donde va a llegar uno de los conductores del cable de alimentación. Luego tiene acá pues tres terminales más que serían para las 3 velocidades. Ok, entonces el procedimiento va a ser el siguiente. Yo voy a sugerirles un diagramita sencillo para los que prefieren guiarse por diagramas. Si no, pues si no prefieren el diagrama, adelantan el video y saltan al montaje. Acá tendríamos representado el enchufe con sus dos espigas, el enchufe para 120 voltios con sus dos espigas y dos cablecitos que salen de él, ok. Entonces uno de estos cablecitos lo vamos a llevar a el selector de velocidades, a el terminal marcado con la letra L. Bien, nos quedaría más o menos de esa forma. Uno de los conductores del cable de alimentación va al terminal L del selector de velocidades, que además de eso tiene otras 3 teclas. Entonces de aquí del selector de velocidades vamos a tomar la tecla que le sigue al terminal L, sería la velocidad número 1. Lo vamos a llevar a conectar directamente a uno de los terminales del motor del ventilador de nuestro horno de microondas. Ok, entonces aquí sería un terminal de ese motor. El otro terminal del motor del ventilador va a ir directamente al segundo conductor de nuestro cable de alimentación. Un conductor del cable va al terminal L, luego la primera velocidad del motor del ventilador, y el motor del ventilador sale directamente al segundo conductor del cable de alimentación. Pero recuerden que además tenemos el motorcito del plato giratorio del horno microondas, y ese motorcito también tiene dos terminales. Ok, lo hemos representado acá, el motor del plato con sus dos terminales. Entonces, para aprovechar la funcionalidad de ese motorcito, vamos a sacar del terminal número 2 del selector de velocidades, vamos a sacar un cablecito que vaya primero a uno de los terminales del motor del ventilador, pero de ahí mismo, del terminal número 2, vamos a sacar otro cablecito que va a llegar a uno de los terminales del motor del plato. Y luego el segundo terminal del motor del plato, que sería este, lo vamos a conectar a un punto donde va al segundo conductor del cable de alimentación. Ok, se me había olvidado este detalle. Este conductor que va a la línea sería la fase, y este otro conductor que va a los dos motores sería el neutro. Entonces meteríamos la fase por el terminal L, luego del terminal 1 accionaríamos el motor del ventilador y le va a pasar corriente al motor del ventilador, que va a seguir girando, va a seguir impulsando aire, pero además le va a pasar corriente al motorcito del plato, que ese motorcito va a empezar a girar también y nos va a garantizar este movimiento oscilatorio. Ok, eso es básicamente
y ambos motores cerrarían a neutro para cerrar circuito y funcionar. Ok, vamos al montaje práctico entonces. Ok, acá para este caso entonces, según la base que ustedes hayan elegido, sea de madera, una caja, bueno, lo que ustedes tengan a mano para el soporte, hay que posicionar el motor del plato giratorio del microondas de modo que quede alineado con el punto en donde vamos a colocar el motor del ventilador. En este caso, pues yo voy a sacar un tubo hasta que llegue acá arriba donde voy a colocar el motor del ventilador. Entonces me es muy importante a mí que el motor allá adentro, el del microondas, quede centrado, alineado en esta posición. Okay, entonces voy a pegarlo acá con silicón caliente, ya que pues nos da el resultado que deseamos en cuanto a resistencia y eso. Entonces voy a colocar el motor en el punto en donde ya yo marqué el centro y aquí lo tenemos ya pegado a la base. Ok, entonces yo voy a colocar esta otra pieza y por acá arriba, por este orificio, allá podemos ver en el fondo el acoplador del motor. Yo voy a introducir acá arriba este pedazo de tubo que es de 3/4 de pulgada de diámetro. Puede ser de PVC, puede ser de metal, como quieran. Este tubo se va a apoyar sobre el acoplador. ¿Lo ven? Ahí. Se va a apoyar sobre el acoplador, ahí lo vamos a pegar. Y cuando el acoplador gire, pues va a girar esta parte también. Ahora vamos a ver cómo hacer para que vaya y vuelva, ya que el motorcito de plato de microondas se presta para esa función. Bien, acá ya podemos ir desmontando el ventilador de su base. Acá yo le hice al tubo esta forma. ¿Ven? Un orificio acá donde cabe un tornillo de 1/8 de pulgada para sujetarlo acá al tubo. Y aquí al otro extremo del tubo le hice estos cortes con el propósito de abrir un poco acá la base. Ok, más o menos algo así. Ok, antes de colocar el tubo acá sobre el acoplador, quiero mostrarles lo siguiente. Bien, yo acá le he puesto este cable de alimentación al motor de plato giratorio y voy a ponerlo a funcionar. Ven, ahí está girando hacia el sentido horario. Si yo le hago oposición, vean lo que sucede. Yo le voy a hacer fuerza y vean lo que pasa. Se devuelve, ven. Cuando él encuentra un tope, se devuelve. Y si le hago esto aquí, igual le pongo un tope. De modo que yo puedo mantener el giro dentro de cierto límite. ¿Ven? Ahí va de vuelta. Y él va a estar cambiando los giros dentro del límite que yo le pongo. Ok, eso porque vamos a ver el paso siguiente. Ok, le quito la corriente. Y vamos a ver entonces dónde yo le voy a poner esos límites. El motor va a estar haciendo esto. El ventilador. ¿Ven? Va a estar cambiando de dirección dentro de ese límite. Ok, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Vean. Yo lo que voy a colocarle acá al acoplador es una piecita que puede ser de plástico o puede ser de metal. Voy a perforar un orificio para pegarlo al acoplador. Voy a mostrarles la pieza cómo es. Bien, esta sería la pieza que vamos a utilizar ahí. Yo la hice de aluminio, puede ser de plástico, de PVC o de hierro, de lata, como ustedes quieran. Y la forma y las dimensiones va a depender de la base que ustedes tengan disponible, ¿verdad? Porque acá a mí me facilita esta pieza porque, como pueden ver, la caja donde voy a meter el motor pues tiene estos puntos. ¿Ven? Entonces, cuando el motor gire a un lado, la pieza va a pegar acá y se va a devolver. Luego va a pegar acá y se va a volver y va a estar dentro de ese límite. Entonces yo a la piecita, como les decía, las medidas que yo le hice son, la forma que yo le hice es esta y las medidas pues dependen, como les digo, de lo que ustedes tengan a mano, ¿ok? Entonces yo le hice ese orificio y al acoplador también. Yo por ahí voy a pasar un tornillo. Bien, acá le hemos puesto la pieza que nos va a servir para hacer el tope. Vamos a ver con la tapa ya puesta. Ok, le hemos puesto ya la cubierta y allá en el centro, al fondo, se puede ver el acople del motor. Vamos a ponerle corriente a ver si efectivamente pues hace la función de ida y vuelta. Vamos a ver. Ahí está hacia un lado. Ahí se devolvió. Va hacia el otro lado. Ahí se devolvió también. Ven, ahí lo tenemos hacia un lado. Ven, y va a estar, esa va a ser la función de ese motorcito. Entonces ahí lo tenemos ya funcionando. Ok, vamos a continuar con el montaje. Bien, entonces para el siguiente paso vamos a sujetar la base del tubo acá el acoplador. Entonces le ponemos suficiente silicón. Vamos a colocar la pieza de acá arriba para que cuando el material se seque ya el tubo esté alineado en la posición en donde va a quedar. Ok, entonces ya aquí lo que falta es atornillar acá el motor y ponerle sus aspas y esa es la parte digamos del montaje mecánico. Voy a hacer la conexión eléctrica
que, como pudimos ver hace un momento del diagrama, es muy sencilla. Se pueden guiar por el diagrama. Voy a montar primeramente el selector de velocidades acá en su sitio. Le pongo un par de tornillos. Ok, vamos entonces con la conexión eléctrica. Habíamos visto en el diagrama que uno de los conductores del cable de alimentación va directamente al terminal donde dice L, marcado con L o línea del selector de velocidades. ¿Ven? Simplemente introducimos la punta del cable ahí hasta adentro y ahí queda ya enganchado. El otro conductor del cable de alimentación, como habíamos visto en el diagrama, pues este iría a el neutro de ambos motores. Vamos a dejar por aquí ahora, vamos a hacer el resto de la conexión. Ok, habíamos visto que el terminal número 1, acá este orificio marcado con 1, vamos a llevarlo directamente a uno de los terminales del motor del ventilador. Le ponemos su cablecito y lo sacamos por acá. Bien, acá tenemos entonces el cable que viene de la primera velocidad, se la ponemos a uno de los terminales del motor del microondas, preferiblemente con un conector Faston aislado para que quede protegida esa parte. Y el otro terminal de este motor va a llevar también un cable, ven, de esta forma, otro terminal Faston, y ese otro cable que acabamos de conectar ahora va directamente al neutro del cable de alimentación. Bien, de esta forma, aquí lo tenemos ya conectado. Ahora le vamos a poner aislante cuando hagamos la otra conexión. Bien, esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Uno de los terminales, la fase del cable de alimentación, lo conectamos a línea del selector de velocidades. Luego de la primera velocidad sacamos un conductor que va a un terminal del motor, de la primera velocidad, un conductor que llegó a uno de los terminales del motor, y el otro terminal del motor lo sacamos con otro cable, que es este, de color marrón, y se conecta al neutro del cable de alimentación. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar un cable desde el terminal 2 del selector de velocidades y lo vamos a llevar a este punto. Fíjense, no a cualquiera de los dos, sino a donde está conectado anteriormente el primer cable que le conectamos al motor del ventilador. Pero si ustedes se fijan, de aquí mismo, del terminal número 2, vamos a sacar un cablecito que va a uno de los terminales del motorcito del plato giratorio. Es decir, que aquí en el terminal 2 sacaríamos dos cables. Ok, aquí tenemos los dos cables y ahí quedó ya apretado. Ok. Entonces, uno de esos dos cables que salen del terminal número 2 lo llevamos a este terminal del motor del ventilador. El cable de la fase que viene del selector de velocidad es este cablecito blanco. Entonces aquí mismo voy a conectar este cablecito que acabo de sacar ahora, que viene del terminal 2. Ven, nos queda de esta forma, ¿ven? El cable que viene, los dos cables que vienen del selector de velocidad a este terminal del motor vienen juntos, y el otro terminal del ventilador va al neutro. Entonces, ahora sí, el otro cablecito que sale del terminal número 2 del selector de velocidades va a ir a uno de los terminales del motor del plato giratorio. ¿Ven? Del terminal número 2 el otro cablecito va a uno de los terminales del motor del plato giratorio. Vamos a ir colocando esta parte para que vaya ya tomando forma y cada pieza vaya quedando en su lugar. Entonces podemos colocar el cable que viene del terminal número 2, como podemos ver, el selector de velocidades va a uno de los terminales del motor del plato giratorio. ¿Ven? Son estos dos terminales que hay aquí. Aquí tenemos uno. Y el otro terminal va a ir, según dice acá, al neutro, en el cable de alimentación. Y con eso ya nosotros tendríamos la instalación eléctrica finalizada. Entonces vamos a terminar de hacer el montaje y poner a prueba. Acomodemos los cablecitos de manera que no se nos vaya a enredar con las partes giratorias. Le ponemos aislante a esta junta. Bien, y por acá tenemos entonces ya finalmente armado. Le hemos puesto sus tornillos. Y acá tenemos ya entonces el motor también instalado. Como pueden ver, ahí está girando. Está impulsando un flujo de aire bastante fuerte. Como pueden ver, estos ventiladores tienen esa ventaja, tienen una corriente de aire bastante importante, ¿verdad? Digamos, nos va a servir para ventilarnos por lo menos el escritorio, o bueno, lo que ustedes consideren ahí que les pueda funcionar un ventilador de este tamaño. Ese es el montaje básico. Vean, aquí obviamente ya a creatividad de cada quien le acomoden, le pongan una cubierta acá, una cajita, no sé, de plástico, lo que ustedes consideren, y todavía más si le pueden poner una parrilla protectora como normalmente vienen los ventiladores. Pero como les digo, esta es la versión básica de conexión, pero si ustedes quieren pueden independizar el motorcito del plato. Y pues básicamente sería esto: desde el terminal línea ustedes sacan un cablecito que va a llegar al motorcito del plato giratorio y eliminamos obviamente este cablecito quedaría eliminado, pasaría por aquí a través de un interruptor de encendido y apagado. Cuando nosotros cerremos el interruptor le va a pasar corriente al motorcito, y cuando abramos el interruptor se va a apagar. Entonces ya quedaría el motor
haciendo este cabeceo lateral o en posición fija. Amigos, créanme que en esta recién pasada temporada de calor, personas que nos solicitaron sugerencias de cómo poder utilizar motores, porque los ventiladores, aprovechando la oportunidad, pues los comerciantes, no sé si justamente o no sé, subieron los precios, a punto de que había personas que no tenían dinero para comprar ventiladores. Entonces nos preguntaron muy seguido, ¿qué puedo hacer? Yo tengo un motor ahí de lavadora, yo tengo un motor de microondas, yo tengo un motor de licuadora. Bueno, pues me surgió la idea de compartir con ustedes una sugerencia para esto, porque como pueden ver aquí yo estoy recibiendo un flujo de aire que sería suficiente ayuda comparada con el no tener un ventilador. Voy a compartir otro video más adelante en donde ya podamos hacerlo dentro de un montaje como este, con componentes como este. Vamos a ver de qué manera meter un motorcito de microondas, una parrillita de estas y aprovechar la estructura, el cuerpo de un ventilador normal, incorporarle una maquinita o dos motorcitos de microondas como este. Como les digo, si compara usted el flujo de aire de este motor con el hecho de no tener un ventilador, pues yo creo que esto ayuda mucho. Yo les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios y que compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente nosotros compartimos. Que Dios les bendiga, con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos amigos en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren. Es nuestro deseo que todos ustedes se encuentren siempre, siempre muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite amigos. Hasta entonces, muchísimas gracias.